mi esposa. Estamos despertándonos. Es mi hijo, el Lenin. Él tiene 9 años. Estudia aquí en la escuelita de acá abajito nada más. Y tengo a mi hijita que está todavía acostada. Yo me vine desde los 20 años, ahorita tengo 43. En el 97 ingresé a la planta central del INEG como investigador. Desde ahí estoy en la regional norte, donde pertenezco actualmente. Tú vas al paseo. 12:30 vienes, ¿no? Ya, que te vaya bien, entonces, papi. Chao. No, me voy nomás, yo creo que no me olvido nada. Chao, chao. Chao. Bueno, el encuestador es como la esencia de todo, porque el encuestador es quien tiene que convencerle al informante, a nuestro encuestado, de que le dé no solo la información, sino de que le dé buena información. Entonces, no es solamente un trabajo operativo, de hecho es el trabajo más difícil, es una relación personal. Y eso es creo parte de la humanidad que existe detrás del instituto, porque hay un montón de gente que está en este momento golpeando puertas y diciéndole, por favor ayúdeme, necesito una encuesta del INEC. Buenas tardes. Por favor, un ratito, sea tan amable. Hola. Mi nombre es Alfonso Avilés, mi compañero Mauro Yamuca, somos funcionarios del Instituto de Estadística y Censos. Bueno, si la gente comprendiera cómo nosotros trabajamos en el día, si viera que hay días que nos quedamos hasta las 10, 11 de la noche, esperando a algún informante o esperando a ver si nos quieren atender, tal vez la gente entendería, ¿no?, cómo es nuestro trabajo. ¿Tiene una sillita, algo? Si es tan amable, me podría facilitar una sillita. ¿Hijos o hijas que vivan aquí con usted? Dos, Lady y José. ¿La mayor de las dos? Lady. ¿Cuántas personas trabajan en esta actividad? De mi casa yo no. ¿Solo usted? No es cuestión de golpear una puerta, poner un robot y empezar a leer preguntas y anotar. Nada que ver, es una cuestión de saber modular el tono de la voz, de saber convencerle a una ama de casa, de saber correr de un perro que te quiere morder. Y ese encuestador, más que todo, tiene el oficio de generar un ambiente familiar para poder conversar. Ganarse la confianza del informante para obtener resultados verdaderos. Una vez tomada la información, procesarla con responsabilidad, sin corregir, aumentar ni manipular la información. Bueno, el INEC es un instituto que provee información a la sociedad. Más allá de censos, más allá de números fríos, es un lugar donde te puedes asentar para guiarte. Imagina que estás caminando y no sabes a dónde ir, es como situarte en un solo lugar y regresar a ver. Esa referencia es una estadística. La encuesta es muy importante para poder obtener datos reales de una situación que atraviesa un determinado país, o para saber si los proyectos a los cuales están enrumbados están obteniendo los resultados que se esperaban. No son científicos inventándose realidades, es gente de carne y hueso que sale y encuesta a la gente, es gente de carne y hueso que va a un mercado y toma un precio y luego a través de un proceso simplemente lo construye en una estadística. Ha pasado de ser mucho más administrativa a un proceso mucho más técnico, mucho más concentrado en las estadísticas. Acá en la zona sur, donde estoy yo trabajando. Mi zona es actualmente esta parte, toda la parte sur hago yo. Guamaní, toda esa parte donde venimos actualmente.
El EDA es un dispositivo móvil que nos sirve para recolectar la información. En este dispositivo ya está el formulario prediseñado. Ingresamos a los formularios, desplegamos los artículos y hacemos la consulta de precios. Comenzamos con el primer establecimiento que tenía para visitar. Este barrio es San Martín, queda al sur de Quito. Para ver cómo evoluciona, está estipulado que cada mesecito le hacemos la consultita, aunque me diga que cuesta lo mismo. Pero habrá un día, algún rato en que me diga, hoy día subí, hoy día bajé de precio. ¿Por qué? Por la competencia. ¿O por qué subí? Porque está más caro el arriendo, alguna cosa. Creemos que el INEC ha hecho un excelente trabajo, especialmente en el censo de población del 2010, que fue hecho con mucha rapidez, con mucha eficiencia, con mucha eficacia, y algo que nos impresionó muy favorablemente es que los resultados estuvieron muy rápido y disponibles, que eso nos parece muy interesante. El primer paso es evaluar las estadísticas agropecuarias y rurales en cada país, cómo es la estructura, cómo se colectan, y basado en eso... Nosotros desde España colaboramos desde hace ya más de 30 años a través de un programa de cooperación internacional con todos los países de América Latina. Y me consta que en el caso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador se ha hecho un importante esfuerzo en elaborar más y mejores estadísticas, que serán de suma utilidad para la adopción de decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Hace 4 o 5 años era muy difícil que no solo al director, sino a técnicos del INEC los inviten para ser speakers en eventos internacionales. Ahora nos piden ayuda en los censos. Hay países que ya nos solicitan explícitamente el censo del 2010, ustedes lo hicieron bien en el tema étnico, por favor, dennos una mano. Claramente el Ecuador ha pasado a tener la posibilidad de que su experiencia sea compartida por otros países y obviamente en algunas áreas Ecuador puede compartir su experiencia, sus buenas prácticas con otros países. ¿6 personas? Sí. Contando los mayores y los menores de edad. El mayor soy yo, mi esposo y mi hija la mayor, y tengo una niña de 7 años Ya. y mis 2 de los nietos. Ya. ¿Usted es la cónyuge del señor José? Sí. ¿Cómo se llama usted? ¿Me ayuda con sus nombres completos? Nancy Cristina. Nancy Cristina. Dávila Jarrín. ¿Me ayuda con los nombres de su hija, de las 2 hijas, de la mayor? Ya. Estefanía Ru. ¿Nietos o nietas? Claro, son una nieta y un nieto. Ya, los nombres del mayor de los nietos primero, de los que habitan aquí. Ya, Tocar la puerta, Valentina. presentarnos, mencionar por qué estamos ahí y luego sentarnos un rato a tomar los datos que nos corresponden y a conocer un poco de la familia de ellos. Y es ahí donde realmente se ve al encuestador de INEC, ¿verdad? Con toda esa prudencia, con todo ese bagaje de experiencias para tomar el tema, tratarlo y ser ganadores básicamente. Por la información la tenemos en buenos términos, la entregamos y de ahí continúan los distintos procesos. Luego de ese proceso pasa la información a digitación, que son los que reúnen todos los datos recogidos en campo y en crítica para ser enviados a una parte de la plataforma tecnológica de Planta Central, quien se encarga de depurar estos datos y dar a conocer los resultados. Que antes de sacar una encuesta hace un exhaustivo estudio para ver la mejor forma de obtener la información, la metodología más idónea para el cálculo de algún indicador, la elaboración del cuestionario que esté lo más entendible posible para tener la información que nosotros deseamos investigar. Tenemos luego las personas de sistemas, que son quienes hacen las bases de datos, quienes posteriormente nos entregan a nosotros y comenzamos a generar los indicadores.
el reconocimiento de que el acceso a la estadística no puede ser el mismo para distintos tipos de usuarios de esa información. No es lo mismo el tipo de información y la forma en que la información tiene que fluir a quienes son expertos en el uso de estadísticas y van a hacer un uso muy analítico de esa información, hacia, por ejemplo, el uso por parte de estudiantes en sus distintos niveles, la prensa, los hacedores de política, que claramente debe ser el centro de la preocupación de las oficinas públicas de estadística. Si bien hemos comenzado a obtener más información, también hay que comenzar a aprender a trabajar con esa información. Tomar la información y tener gente que esté capacitada en hacer de la información cápsulas que permitan tomar decisiones rápidas. Esas eran cosas que antes no teníamos. Y eso te puede comenzar a dar estimaciones de rangos de que una empresa en el área de servicios con tantas personas tiene un consumo per cápita, por así decirlo, y puedes poner un factor y decir si soy eficiente o no soy eficiente y hacer un trabajo enfocado y muy orientado a lo que queremos hacer. El INEC está proveyendo de muchísima información relevante para todo el mundo. Los 3 clientes claves que yo le veo que tiene el INEC son, por un lado, los periodistas, por otro lado, los empresarios y por otro, los ciudadanos en general. Me metí a la página web del INEC, tal cosa, y mandé un mail. Y justamente me contesta la gente de comunicación y podemos tener una presentación rápida donde podamos evaluar cómo está el mercado de papelerías, de bazares, y vieron cosas entretenidas. Nos dimos cuenta que el mercado de Quito es más formal en el esquema de papelerías. El mercado de la costa en general es más hacia bazares, papelerías y multifuncionales. Entonces te cambia la perspectiva de qué tipo de distribuidor tienes que usar en una ciudad y en otra. Hemos invitado a las personas del INEC a la universidad y han venido a compartir con los estudiantes. A partir de eso, el INEC se vuelve una fuente mínima indispensable de sus tareas periodísticas. Entonces ya saben que ellos no pueden presentar una nota de ejercicio en clase sin tener datos de contexto, y una de esas fuentes relevantes tiene que ser el INEC. El nuevo interfaz de Ecuador en cifras es mucho más amigable. No necesariamente está dividido con la misma lógica de las encuestas, sino con una lógica más pensada desde el usuario, y eso facilita las búsquedas. Y además tienen servicios interesantes a través de redes sociales, que es un verdadero servicio ciudadano. Una de las cosas que se nos hacía muy complejo saber era, por ejemplo, cuántas empresas hay, qué tamaño de empresas hay, cuánta gente tiene. Y eso te puede comenzar a dar estimaciones de rangos y hacer un trabajo enfocado y muy orientado a lo que queremos hacer. Si la fuente es oficial, si está basada en encuestas sólidas y técnicamente hechas, y además es lo más actualizada posible, eso valida la información que estoy compartiendo con los estudiantes. Nosotros los llamamos para que vinieran a hablarnos sobre el censo, y realmente tuvimos una acogida espectacular. Vinieron, nos dieron una charla y los chiquitos, yo creo que reflexionaron de esta nueva posibilidad que tienen de tener datos que a ellos, como niños, les sirven. Algunos tienen cabello blanco, otros tienen café, otros tienen, ¿cómo es? Negro. Por ejemplo, los hombres tienen cabello blanquito, pero las mujeres son un poquito más blanquitas que los hombres. Yo creo que este nuevo sentido de incorporar, involucrar a los niños, su opinión, hacerles partícipes, les dejaron información, les dejaron
una bolsita con cosas. Dijeron, oye, o sea, soy importante. Dice, bueno, ¿y cuántos somos en Ecuador? Y dice, ¿qué? Pero, ¿cuántos niños? ¿Qué hacen los niños? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos no pueden estudiar? Entonces, esa información hacia el lado de los niños fue lo que más les llamó la atención, definitivamente. Cuando uno se conversa ya informalmente con los informantes, dice, vea, yo confío en usted, entiendo que está haciendo su labor y está haciendo bien, pero dice, ¿qué nos garantiza que allá en el instituto manejen bien los datos? Como por naturaleza mismo las personas no creemos en nadie. Aquí en este establecimiento son básicamente productos de primera necesidad y que son de más consumo, de altos consumos en los lugares. Tengo aquí que debo consultarles en este establecimiento el precio, en este establecimiento al menos de la quincena anterior que le visitamos hasta hoy no ha variado. Está al mismo precio. Entonces, por lo tanto, pues aquí, al menos a nivel de este establecimiento, el índice es cero en esta última quincena, no ha variado. El INEC era un lugar donde tú tenías que pagar para acceder a una base de datos. El INEC era un lugar donde había corrupción para vender información. El INEC era un lugar que estaba desconectado de una realidad social para poder producir información en base a una realidad social. El INEC, es triste decirlo, pero hay que decirlo, era un lugar donde se equivocaban en los números. Por ejemplo, hubo un error que duró 1 año en las cifras de inflación y tuvieron que salir a decir, perdón, hemos estado 1 año diciendo mal las cifras de inflación. El INEC era un lugar que se atrasaba en operativos estadísticos importantes. El censo del año 2000 se atrasó y lo tuvieron que hacer en el año 2001. Entonces, hay cosas negativas. Por supuesto que hay cosas positivas. Hay un elemento humano que soportó ese desmantelamiento estadístico, hay un elemento humano que se capacitó y que fue, a pesar de todas esas tormentas y todos esos errores que fueron por culpa de la intervención política, por culpa de una intencionalidad de destruir la estadística, ellos soportaron. Y esa fue la base, esa fue la semillita para que se construya ahora un nuevo INEC. Es importante que tengamos una noción en la cual reconozcamos que hemos construido, pero también que nos demos cuenta que esa construcción tiene que pertenecerle a todos. Entonces tienen que venir nuevas personas, tienen que hacer nuevas cosas, tienen que ser críticos con lo que hemos hecho, tienen que analizarnos, tienen que auditarnos, tienen que criticarnos y tienen que construir. Ojalá sobre las bases que nosotros hemos hecho, pero también tiene que haber ese componente en el cual reconozcamos que no tiene que depender los procesos de una sola persona, porque en esa diversidad, en ese recambio hay evolución, tienen que haber nuevas personas, tiene que haber esa alternabilidad. Eso creo que es democracia y creo que esa democracia es evolución. Antes a nosotros nos veían como el instituto que necesita ayuda para poder hacer el censo en el año, porque no lo logró hacer en el censo en el año 0. Ahora hay países que nos piden ayuda, por ejemplo, para el tema tecnológico. Ustedes tienen un portal espectacular, entonces ayúdennos a hacer ese portal. También le da un sentido muy interesante a que las estadísticas, los números, los censos, le den un contenido a la planificación y yo diría a la participación ciudadana. Eso es una de las cosas que más me ha gustado, es que tiene un proyecto ciudadano el INEC, en el sentido de que ha sabido comunicar muy bien a la gente, a la población, sus resultados, los resultados del censo, le han llegado a la gente. Y eso veo como una medida de transparencia, de enorme, yo diría, visibilidad, porque muchas veces la gente no sabe qué hacen estos institutos.
tratar con las personas, conocerlas, me llena. Entonces, cuando yo creo que algo nos gusta, nos llena así como a mí, lo hago con mucho cariño, ¿verdad? Es un barco muy grande, ¿sí? Donde el radar es aquella persona que está manejando un computador e ingresando un dato. El vigía es aquel que está revisando los datos que nos encuentran y estamos en crítica. Y los soldados son aquellos encuestadores que están batiéndose en tierra o en aire o en el agua, donde sea, por obtener la información. Me gusta porque tengo la oportunidad de convivir con la gente, tratar con varios tipos de personas, conocer nuevas experiencias, visitar muchos lugares, madurar un poco como persona, madurar en lo profesional, en lo personal, en lo laboral. Este trabajo me ha ayudado mucho. Algo cambió, algo definitivamente profundo cambió y eso yo creo que se ha evidenciado en este tiempo. Y esto de que vengan al colegio y estén involucrados con nosotros es cambio es diferente. ¿Qué le diría al director en 10 años? Que nada, que espero haber hecho un buen trabajo y si es que no lo hice, que por favor lo haga, porque son cargos con demasiada responsabilidad, con mucha dificultad y mucho tino técnico y a la vez político. Y todo lo que estamos haciendo ahora solamente se va a ver en el futuro. Y él tiene la ventaja de que tiene este video, entonces puede saber perfectamente lo que hicimos mal y lo que él no puede hacer, y también lo que hicimos bien y lo puede fortalecer. Que cuide y priorice a la gente, que creo que eso es lo que menos, es lo más difícil de hacer, es lo que más intentas y es lo más difícil de hacer. Y habrá muchas formas de justificarse y decir sí, pero es que intentamos y todo lo demás, pero es lo más difícil, creemos. Entonces, si es que hay algo que yo le sugeriría que haga es que proteja y que invierta en la gente.